Bien, perfecto. Repito entonces que en la clase pasada vimos una mini introducción a la cuantización funcional de teorías de Gauge, en particular de teorías de Gauge no abelianas. Entonces comentamos, en general en teorías de Gauge hay que, en el espacio de configuración de los campos, si este es un valor de un campo de Gauge en un punto X, yo puedo generar toda una órbita de transformaciones de Gauge de ese campo, que podemos llamar A mu teta X. Entonces, todos estos puntos están conectados por transformaciones de Gauge y a lo largo de esta trayectoria la acción es constante, es invariante por definición, porque los campos, porque la acción es invariante bajo transformaciones de Gauge. Entonces, acá hay muchas configuraciones, muchas órbitas en el espacio de los campos, y uno lo que tiene que cerciorarse es de integrar así, integración perpendicular a las órbitas, porque si nuestro camino adquiere alguna proyección sobre la órbita, entonces, siendo la órbita un lugar geométrico de acción constante, entonces ese es constante y entonces vamos a generar un hermosísimo infinito por no haber elegido solamente un representante de cada órbita en el camino de integración. Y esto en principio lo hace el gauge fixing. El gauge fixing logra o pretende lograr tener un representante de cada órbita en el camino de integración. Ahora, como comenté la clase pasada, eso es válido solamente cuando acá avanzamos un poquitito, pero no mucho. Porque si avanzamos mucho hay un teorema que dice, perdón, yo tengo que aceptar. Hay un teorema que dice que inevitablemente, así de brutal es este teorema, voy a volver a intersectar una trayectoria de órbita, con lo que en realidad todo esto está mal. Si uno habla honestamente, el método funcional de cuantización de campos de Gauge está en un pie muy, muy débil. Pero olvidándonos de eso que se llama ambigüedad de Gribov, entonces, la clase pasada yo mostré cómo se fijaba el gauge, aparecía un determinante y teníamos una fórmula para el funcional generatriz de los campos de gauge que involucraba estas cosas, lo que técnicamente no es fácil, naturalmente, es muy complicado este asunto. Entonces, hay que definir algunos parámetros y algunos términos, pero yo por ahora en aras del tiempo voy a continuar adelante. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de cosas que tenemos, vamos a escribir, es que hay un problema acá con el determinante, porque la fijación de Gauge venía multiplicado por el determinante de Faddeev-Popov. Y ahora, un determinante en teoría cuántica de campo se puede expresar a través de una integral funcional de campos de Grassmann. Esta es una sutileza, donde, a ver, lo que tenemos es lo siguiente, estoy recordando Z de una fuente, este es el funcional generatriz, puros gauge, nada de fermiones por ahora, la integral sobre las configuraciones de campo, acá venía el delta G, A mu, acá venía, bueno, un producto pensando que tenemos una red del espacio-tiempo donde estamos definiendo estas cosas. Y acá tenemos la condición de fijación de Gauge, que es una cierta función que depende de los campos y eventualmente del punto X explícitamente. Y por supuesto por la exponencial de I de 4X del lagrangiano más las fuentes. Es el funcional generatriz
que incluye los términos de gauge. Entonces, el delta, este es el delta de fijación de gauge y este delta G aparece multiplicando la condición de gauge fixing. Entonces, para calcular este delta G, basta calcularlo para campos que satisfacen la condición de gauge. Y entonces uno se obtiene, vamos a la siguiente transparencia. Espero que funcione. Y no me funciona la siguiente transparencia. El que tiene la pizarra tiene que multiplicar acá. Ahí, gracias. Entonces, fíjense, vamos a hacer una pequeña transformación de gauge para calcular el delta G. Pequeña transformación de gauge. Quiero llegar a lo del determinante. Entonces, si hacemos eso, la fijación de gauge va a tomar esta forma. A mu índice B, ahora transformado gauge, va a ser de este tipo. Va a ser la condición sin transformar el gauge, la condición original, A mu B, no teta. O sea, este es el campo original. Este es el campo transformado gauge. Y estoy imponiendo que se cumpla la condición de fijación de gauge. Entonces, esto es una especie de serie de Taylor, si ustedes quieren, hablando en términos burdos, donde acá aparece una especie de jacobiano, una especie de, es lo que tiene que ser, por la transformación de gauge, de I. Más orden teta cuadrado, pero estamos haciendo transformaciones de gauge pequeñas. Así que es que esta transformación toda yo la voy a escribir de esta manera, por definición, de 4i MFAC, necesitamos dos índices, porque acá tenemos M sub F alude a la función que fija el gauge, ¿de acuerdo? MFAC X, I por teta C. Ahí paramos. ¿Por qué? Porque esto es cero. En primer término, suponemos que se cumple la fijación de gauge, de modo que esto está bien y esto es así. Y entonces, delta G a la menos 1, que depende de los campos, este es el asunto de Faddeev-Popov, es la integral producto sobre toda la red, sobre índices del grupo A, que en el caso de QCD son índices de color, X índices del espacio-tiempo, de teta A de X, y por la delta de que esta cosa transformada cumpla la condición de 4i MFAC de X, I por teta C de I. Entonces ven ustedes que si ustedes comparan esto con la expresión anterior, van a ver que delta G de AMU es en realidad el determinante del MF. Porque si delta G a la menos 1, o sea, si yo paso multiplicando esto ahí para allá, entonces esto todo es 1, donde lo que se usó acá es simple, esto es muy trivial, lo que se usó, no sé si recuerdan esto, delta de f de x es lo mismo que la suma sobre i de delta de x menos xi partido por valor absoluto de f' en xi, donde delta de xi, donde f de xi es 0. Perdón. Esto es la delta de una función. Acá tenemos lo mismo, delta de una función, y esta función es complicada.
Entonces, cuando tengo esto, se pasa a la siguiente transparencia, por favor. Gracias. Entonces, la generalización de lo que acabo de decir es lo siguiente, que la integral funcional, fíjense que acá integrales son productos, en cada punto del espacio-tiempo, o sea, estoy integrando, ¿de acuerdo? Y además, productos sobre índices de grupo. Lo que tenemos es una cosa que lo podemos escribir así, M a B, X, B. Eso es lo que tenemos. Donde estoy llamando, si ustedes quieren, la condición de delta MFAC por teta C, la estoy escribiendo de esta manera y estoy integrando sobre todas las configuraciones. Entonces, esta cosa, si se diagonaliza la matriz, esto pasa a ser pi A de XA delta de MII XI. Y usando la receta anterior, ese 1 partido por el f' de xi aparece 1 partido por determinante de m, simplemente por el producto de los de xa. Estoy extendiendo esa receta por delta de xa. Entonces, de esa manera aparece el delta G como 1 partido por determinante, pero como teníamos delta G, el delta G a la menos 1 era esta cosa, entonces el delta G es el determinante. Bueno, en fin, no sé cómo explicárselo. Pascual y Tarraj define, por ejemplo, algunos ejemplos y muestra cómo se calcula este determinante. Yo en este momento tengo que seguir adelante y cuando aparece un determinante en una integración funcional, ese determinante se puede exponenciar arriba. ¿Por qué? Porque puedo integrar en términos de campos de Grassmann o variables de Grassmann. Y si yo tengo variables de Grassmann, se cumple lo siguiente, que las variables de Grassmann son variables muy misteriosas porque son variables Grassmann, son variables que su cuadrado es nulo para empezar, pero donde se cumple que la integral de una variable de Grassmann es 0 por definición, y que la integral de xy por dxy es 1. Y eso no lo discutan porque forma parte de la definición. Esa es la definición de una integración de variables de Grassmann, y las variables de Grassmann son variables anticonmutantes, o sea, se cumple xy por xj más xj, xy es 0. Esas son variables de Grassmann, x al cuadrado es 0, y entonces cuando uno trabaja con variables de Grassmann por razones que ahora no voy a mencionar, uno puede mostrar que la integral de un producto de... Quiero en particular dar esta definición que me interesa mucho, que la integración, bueno, lo puedo hacer así, que la integración, esto, de una integral gaussiana, pero de Grassmann, de xn. Todas variables de Grassmann, la ordeno de esa manera, exponencial, de una suma i, j a n, de un término gaussiano. Si el a y j es diagonal, esto es la integral gaussiana normal, solo que acá no existe, porque la a y j no puede tener elementos diagonales porque los xj son cuadrados. En fin, se puede demostrar que esto es justamente raíz del determinante de 2a. Y si las variables son complejas, aparece al cuadrado y aparece el determinante. De modo que un determinante siempre se puede escribir como una integral funcional sobre campos de Grassmann. Y esto ahora se los doy como dogma de fe.
Estos de los resultados hermosos de la matemática, vale la pena estudiarlo. Determinante de B es una integral sobre campos que voy a llamar G, son campos complejos, campos de Grassmann, campos que anticonmutan. ¿Y cómo construyo esta medida funcional? Como un producto de muchísimas variables de Grassmann de este tipo, de xn, donde n tiende a infinito. El producto de xn, de x al n-1, etcétera, hasta de x1, cuando n va a infinito, es lo que yo estoy llamando esa medida funcional. Porque hay muchos campos. Cuando yo tengo, esta es la fórmula principal de exponencial de menos integral de R, estos son variables de espacio-tiempo, de R tilde, no es complejo conjugado, del campo este de Grassmann, evaluado en R, una forma que dependa del espacio R y del espacio R tilde, y multiplicado por G de R. Si esto fuera una integral de variables normales, ¿no es cierto? No variables de Grassmann, sino variables conmutantes, que son las que estamos acostumbrados a manejar. Todo el mundo sabe que esto es determinante. Esto es 1 partido por el determinante, es una integral gaussiana de variables. Están los fermiones y están los, ¿cómo se llaman los que no son fermiones de spin median, por favor? Bueno, ese tipo de variable. Entonces, en este caso, esta integral milagrosamente vale determinante de B. Insisto, determinante de B. Y B es cualquier forma que aparezca acá en la integral. Si esto fuera una integral de variables usuales, no variables anticonmutantes, el resultado sería 1 partido por el determinante. De modo que el determinante de MF que aparece acá, yo lo puedo escribir introduciendo campos auxiliares y poniendo arriba una integral gaussiana de los campos auxiliares por M por E. Y es así, jóvenes, como uno llega a donde eventualmente debería haber partido este curso. Otra transparencia, por favor. Voy a escribir el funcional generatriz de toda la QCD. ¿De acuerdo? Y el funcional generatriz, creo que lo anotamos por Z normalmente, a veces yo lo anoto por W, pero lo vamos a anotar por Z, y va a ser esta forma. Z, el funcional generatriz. Y, bueno, una pregunta. O sea, esto es válido Sí, para son matrices que no sean singulares, no solo para este esto caso. es válido para, ¿qué dijiste? Fijaciones de gauge no singulares. Exacto, exacto. Exactamente. O sea, tienen que ser cosas razonables. Fijaciones de gauge, o sea, no sé, todo este problema del determinante de Faddeev-Popov aparece cuando tomas fijaciones de gauge covariantes, onda generalizaciones de gauge de Lorentz, de mu a mu igual a 0. Si tú tomas una fijación de gauge no covariante, por ejemplo, tipo cono de luz, fija un vector n mu fijo y pones como fijación de gauge n mu a mu igual a 0. Eso no es covariante porque depende de ese vector fijo. Se puede demostrar que para toda fijación de gauge no covariante, el determinante de Faddeev-Popov es trivial y se puede factorizar fuera de la integral y por consiguiente no se requieren fantasmas. Pero cuando están estas fijaciones covariantes de gauge, es inevitable. Mejor usar W, porque bueno, no, ya lo dejamos así. Entonces, la notación es la siguiente. Estas son fuentes de Grassmann ahora, que voy a llamar eta barra A, eta A. Y tengo otras fuentes de Grassmann también, asociadas a los campos a los campos fermiónicos, que también son campos anticonmutantes. De modo que de eso depende el funcional generatriz. Es
la integral funcional sobre los campos de Gauge, la integral funcional sobre los campos phi, que van a ser los fantasmas de Fadejev-Popov, cuya integral provee el determinante del Fadejev-Popov. Integral de phi conjugado lo llamamos, multiplicado por medida funcional al integrar en los campos de quarks, que los voy a escribir. Todas son D grandes, pero déjenme escribirlo así para... Y por D psi spinor conjugado. ¿De qué cosa? De la exponencial, y acá viene todo lo que ustedes imaginan, integral de 4x del lagrangiano de la QCD, que ya no lo voy a repetir porque lo escribí, era ya bastante largo, más los campos de Gauge, esto se entiende a mu, j mu, y más índices todavía, A de color, pero eso lo vamos a escribir como A por J, ¿de acuerdo? Más campos de fijación de Gauge fantasmales que tienen índice de color, ¿eh? Por los xi. Los xi son los campos fantasmales de esto. Más phi conjugado, más psi conjugado por phi, más psi barra por eta, más eta barra por psi. Y entonces, tomando derivadas funcionales, ya sea respecto a los j, o respecto a los etas, o respecto a los psi, se obtiene las funciones de Green que ustedes quieran. El L se descompone en un L de pure gauge más un L de gauge fixing, que es inevitable, más un L de Fadejev-Popov, que aparece de la medida que intersecta teóricamente solo un representante de cada órbita, más el L de los fantasmas, ¿de acuerdo? Perdón, más el L, disculpen, más el L de los fermiones, o quarks, podemos decir. Ya, y entonces, para que lo tengamos en mente, y muy rápido, L de Gauge es menos un cuarto. No voy a escribir el tensor, que ya lo escribí antes, FA mu nu, FA mu nu. A corre de 1 a 8. El L gauge fixing que estamos tomando es de esta forma. Estamos tomando un gauge fixing covariante, generalización del gauge de Lorentz. 1 partido por 2A de mu a mu. Este A no es índice de color, ¿eh? Este es un parámetro, puede valer 1, es un número. No confundirlo con este A que aparece en el tensor de Gauge. Está pasando una ambulancia, lo siento mucho. Hay ruido acá. Eso. Más tercer elemento, el L de Fadejev-Popov, que es la derivada de los campos fantasma. Estos son campos de variables de Grassmann, ¿no? Pero no tienen spin. Por eso se le llama fantasma, porque son como variables bosónicas, pero con spin un medio. Es una cosa muy extraña. Derivada covariante, y estas viven también en la representación adjunta, igual que los gluones. Así que esta es la misma derivada covariante usual en el caso gluónico, donde las constantes de estructura son las FABC. Yo sé que esto es mucho material, pero tengo que mostrar cuáles son los logros de la QCD. Y el L fermiónico es el que conocemos, ¿no es cierto? El psi barra, y este I corre de 1 a 3, estos A corren de 1 a 8, y gamma mu de mu, la derivada covariante de IJ mu menos M delta IJ, bueno, delta IJ psi J. Esa es la donde
y en principio hay que sumar sobre sabores, etcétera, pero acá no hay sabores. ¿Ah? Estos índices I son índices de color. ¿Mm? Y eso. Y J. Y corren de 1 a 3 porque son los índices de la derivada covariante. Y si ustedes quieren ver el LFP explícitamente, les voy a escribir esta derivada covariante. Este término corresponde a la derivada ordinaria menos de mu phi barra A de mu phi A. Y ahora viene la parte de la derivada covariante, que es lo que aparece acá son las constantes de estructura, FABC de mu phi barra A phi B de X a mu de C. Entonces acá podemos ver los vértices que aparecen en la teoría del término 1. Aparece el famoso triple gluon vertex, más un cuadro que en realidad, curiosamente, después resulta ser irrelevante, porque las contribuciones de loops que tienen el quadrigluon vertex se anulan en regularización dimensional. Eso viene de 1. 2 es un término de fijación de gauge, eso no es fijación de gauge, y acá sí que tenemos, por esta expresión, tenemos fantasmas, un vértice fantasmal, acá, fantasma, 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 gluón. Pero los fantasmas no pueden ser objetos que lleguen a detectores porque tienen la estadística equivocada. Son variables de Grassmann de spin 0. Así que estos fantasmas solo existen como correcciones de lazos para restaurar la unitariedad de la teoría. Eso se puede demostrar explícitamente. Sin los diagramas de lazo, eso no existe. Y después acá abajo tenemos una generalización de la electrodinámica, quark, quark y gluón. Esos son los vértices, y la gran maravilla de las teorías de Gauge no abelianas es el triple gluón vértice. Otra transparencia, por favor. Entonces, ahora si queremos calcular las funciones de Green, tenemos que separar explícitamente lo que vamos a llamar el lagrangiano libre del lagrangiano de interacción. ¿De acuerdo? Porque la función de Green, en realidad, como todos saben, y con esto yo paro con esta cosa, que depende de las fuentes, eta barra, esas son las fuentes de los campos de quarks, es exponencial de I a hay que separar el L0 del L1. Acá hay que usar el lagrangiano de interacción, no sé si se acuerdan de esto, exponencial de, perdón, disculpe, exponencial, ya termino, exponencial, esto va a ser un operador ahora, de I de 4x del lagrangiano de interacción, no los campos libres, ¿de acuerdo? El lagrangiano de interacción de campos de Gauge, por ejemplo, solamente el F mu nu menos el término de fijación de Gauge. El L0 fermiónico es simplemente psi barra y gamma mu menos m psi, sin derivadas covariantes, o sea, suprimiendo los vértices. Ahora, esto, y donde decía antes que dependía de amu y dependía de los phi conjugado, psi y psi barra, entonces la idea es que esto se convierte en operadores. Delta y delta JAMU, delta y delta variación respecto a las fuentes de campos fantasmales, coma.
sigo acá, coma, delta de I, delta de psi A. Y ahora, coma, delta, o sea, donde antes tenías un campo, por ejemplo, el campo mu, para calcular el funcional generatriz, donde decía el campo mu, lo reemplazas por la derivada funcional delta a delta j mu y lo haces actuar sobre el funcional, el Z0 que yo acabo de escribir, que es el Z0 escrito eh, sobre los campos libres, ¿de acuerdo? O sea, es integrado sobre el Z0, o sea, el funcional generatriz de los campos sin interacción, pero reemplazando los campos por la fuente. Ya, con esto termino. Es que esta parte es engorrosa y prometo que estamos terminando. Entonces, delta y delta eta, punto y coma, delta y delta eta barra. Muy bien. Todo esto actúa sobre Z0, que depende de las fuentes, que ya dije son J, psi, psi conjugado, eta, coma, eta barra. Y si ustedes quieren saber lo que es el Z0, es suma de distintas contribuciones, el Z0 de G, o sea, el Z0 de J, o sea, es el Z0 que estaba asociado a pure campos de gauge, es la integral sobre los campos de gauge, de la exponencial, del I de 4X, del lagrangiano libre, o sea, solamente el de mu a mu, de mu a nu menos de nu a mu, sin incluir el término de acoplamiento, ¿de acuerdo? ¿De qué cosa? De L0 de G más J. Perfecto. Y esto lo derivan ustedes. El Z0 Fadejev-Popov, que depende de las fuentes de Grassmann psi, psi conjugado, es la integral sobre los campos. Déjenme anotarlo así para no enredar más la cosa. De phi conjugado. En todo caso, yo creo que en mis notas esto está relativamente bien explicado. El que quiera estudiarlo lo puede ver. Hay pasos intermedios también. De 4X. ¿De qué cosa? Del L0 de Fadejev-Popov, que es simple, ya lo voy a anotar, L0 Fadejev-Popov, más phi conjugado por psi, más phi por psi conjugado, o más psi conjugado, hay que despertar el orden acá, phi. Y finalmente Z0 fermiónico, y con esto ustedes pueden derivar cualquier función de Green que ustedes quieran encontrar en la teoría en forma sistemática, orden por orden, de xi, de xi barra, estas son integrales de Grassmann, tanto en los fantasmas como en los quarks, exponencial de I de 4X, de L0 fermiónico, ya voy a anotar todos estos L0s, más las fuentes, más psi barra eta, más eta barra psi, con, y ahora ya puedo suponer que podemos calcular funciones de Green. L0G es lo que es cuadrático nomás, es igual a menos un medio a mu por un término bilineal que tiene dos índices de color, KAB, mu nu, y que multiplica un A B nu. Ustedes dirán, ¿qué diablo es este KAB? Muy simple, este KAB mu nu es un delta AB menos G mu nu
porque es diagonal en el color, el término libre, ¿no es cierto? Menos G mu d'Alembertiano, más lo que proviene del gauge fixing. 1 menos 1 partido por alfa, llamemos alfa en vez de A, de mu de nu. Ese es el operador K que figura en el L0 de G, que lo tienen en esta expresión, L0FP, L0FP, sí, más lo que teníamos antes. ¿No? O sea, cuando escribí el lagrangiano, esto es L0 de G. El L0 de G figura acá. Acá está, perdón. Ahí está. Eso. Bueno, igual otra transparencia, por favor. Sí, gracias. Y el L0 Fadejev-Popov, si alguien lo quiere ver, el término libre de Fadejev-Popov es algo así como menos phi conjugado A por un término KB por phi A. Y en este caso el KAB es simplemente delta AB por D'Alembertiano. Y el L0 fermiónico, como todo el mundo sabe, es simplemente menos psi barra, algo que vamos a llamar lambda, algo que vamos a llamar psi, donde lambda es el operador menos y gamma mu de mu más n. Eso. Con eso tenemos especificado sin problema todos estos, todas las funciones de Green. ¿De acuerdo? Los inversos de los términos cuadráticos son los propagadores. Entonces hay un propagador de gluones, hay un propagador de fantasmas y hay un propagador de quarks. Entonces, los inversos de los términos cuadráticos en el lagrangiano, de los términos cuadráticos, son los propagadores. Cuadráticos son los propagadores. Y los propagadores tienen esta forma, porque esto, bueno, ya supongo que la adivinan. El DAB mu nu, o sea, un propagador que propaga un gluón con quark A, índice mu a esto. Por supuesto no propaga color y tiene esta pinta. De 4K se expresa siempre como transformada de Fourier en K. Ahí se conocen mejor. En el espacio de configuración los propagadores son un escándalo, son funciones de Bessel complicadas. Así que todos estos cálculos se hacen en el espacio de momento. Y esta es la forma del propagador. Si fuera alfa igual a 1, sería solamente esto que se llama gauge de Feynman. Si alfa es distinto de 1, 1 menos alfa, Camu Canú, partido por K cuadrado. Ahí tienen el propagador fotónico. El propagador fantasmal es un propagador que tiene esta pinta, delta B. De nuevo, esta integral que podemos llamarla de 4 así, de K, entendiendo que significa lo de arriba, y a la menos i kx por menos 1. Esto porque tiene la estadística equivocada. K cuadrado más i epsilon. Y finalmente el propagador de quarks es dp de 1 partido por, bueno, pues cambié el signo, por eso pongo m menos p slash, si no sería menos 1 la integral de p slash menos m y a la menos ipx. Ahí tienen todos los elementos. Y esto se puede proceder y calcular sistemáticamente todas las funciones de Green de la teoría y derivar explícitamente la forma de los vértices. Yo no voy a anotar la forma de los vértices, salvo un vértice que me interesa, que es obtener la función de Green de 3 puntos gluónica,
Eso se logra derivando 3 veces el funcional generatriz. Está todo sistemático. Otra transparencia es lo único que voy a anotar. La única regla de Feynman que voy a anotar, el resto lo miran en libros. Única regla de Feynman. Porque es la regla gloriosa, responsable de asymptotic freedom. Es esta. Todos son gluones, ¿eh? O sea, gluones, gluones. La idea es que acá llega un gluón con índice de color A1, índice de Lorentz mu1. Acá, y todos inciden al vértice, ¿eh? Todos los momentos llegan al vértice. Acá llega un A2, mu2, y acá llega un A3, mu3, y este vértice tiene esta pinta. Menos IGFABC. Estas son las constantes de estructura del grupo de color por K1 menos K2 mu3, y acá viene una permutación cíclica, o sea, un sub mu3. ¿Dónde están? Acá, sub mu3. Ah, es que no puedo borrar yo. Bueno, ahí está, muchas gracias. Y ahora en lápiz, muy bien. Sub mu3, gracias. Por G sub mu1, mu2 y mutatis mutantis, más K2 menos K1. De modo que esta regla de Feynman, cuando uno empieza a calcular diagramas para un proceso, es bastante engorrosa. K2 menos K3 mu, y toda esta álgebra de color, de contracciones de índices de color, y toda la majamama de contracción de índice de Lorentz es terrible. Y por eso Feldman inventó el primer programa algebraico de manejo de contracciones de índices y etcétera. Eso se llamó Squinchit. Y calculaba trazas de productos de matrices gamma, contraía índices. Eso es básicamente lo que hacía. Y fue una tremenda ayuda para la comunidad para poder calcular diagramas más complejos, porque a mano la cosa se tornaba bastante difícil. GIMU 3, MU1, y finalmente ven ustedes, me queda K3 menos... Ah, no, ahí está todo. Eso es. Ese es el vértice. Y entonces, y todo esto se cierra acá. Ahí tienen el vértice de 3 gluones, y así uno puede derivar todas las reglas de Feynman que están tabuladas, y etcétera. Entonces, cuando uno empieza a calcular diagramas ahora, al igual que en electrodinámica, aparecen maravillas de este tipo, porque uno empieza a desarrollar la matriz S usando el teorema de Wick o lo que ustedes quieran, y entonces aparece un propagador de quarks que va de este punto. Este no es un quark libre, es un quark, un propagador, más el propagador vistiéndose por gluones. Aparece el propagador gluónico más las vestiduras que son de este tipo. Una que es irrelevante, que es la primera que anoto, que es un vértice de 4 gluones que da origen a esta pelota de lado, más, esto ya es más interesante, un vértice de 3 gluones, que es el que acabo de anotar. Por suerte, en el curso de QCD que yo hago, alguna vez escribí todos estos términos uno por uno. Y finalmente, como estamos en un término de fijación de gauge covariante, el loop fantasmal. Esas son las correcciones al propagador de gluones, estas son las correcciones al propagador de quarks. Los fantasmas solo aparecen como elementos internos en los diagramas, ¿de acuerdo? Y finalmente vértices, tenemos este vértice, muy bonito. Esa es la generalización del vértice usual de la QED, pero podemos tener este vértice también, un vértice de naturaleza genuinamente no abeliana, que podría ser, por ejemplo, un vértice,
eso es una generalización. Esto no, este es otro vértice, porque es 3 gluones. Y hay una generalización a este vértice, que es esta, es que viene, se va cada cosa, se va, sale un gluón, y el gluón intersecta el gluón. En fin, entonces tomando derivadas funcionales apropiadas, uno puede calcular todos estos diagramas. Y el problema es que los diagramas de loop son diagramas divergentes, como ustedes saben, y hay que proceder a regularizarlos, y hay que proceder, una vez que uno maneja los infinitos de algún modo, hay que proceder a renormalizar la teoría. No tengo tiempo para explicar eso en ningún caso. La idea es que la teoría en lagrangiano debe ser modificada. Y todo pasa por el simple hecho de que si ustedes consideran estos dos, por ejemplo esto, no es difícil convencerse que este diagrama contribuye a la masa del quark. La masa siempre se define como el polo del propagador fermiónico, y si tú sumas esto por la serie geométrica, ¿no es cierto? Porque tú dices, esto es propagador, más propagador, llamemos a la pelotita esta sigma, propagador. Y tú dirías, bueno, podría seguir, ¿por qué no? No lo estoy tomando en cuenta, más propagador, sigma, propagador. Y toda esta suma lo podemos llamar propagador vestido. Y el propagador vestido ahora factorizas esta P de este lado. Y resulta, bueno, lo puedes escribir como propagador factor de 1 más sigma P, más sigma P, etc. Y entonces puedes darte cuenta al sumar la serie geométrica que aparece no 1 partido por P slash menos M, sino que 1 partido por P slash menos M menos sigma. O sea, esta pelotita, ese diagrama, amputando las patas externas, contribuye a lo que se llama renormalización de masa. Yo voy a suponer, porque no me queda otra, que ustedes han visto cómo se regularizan estas integrales. La técnica usual, Vox Populi, que la sabe todo el mundo, es regularización dimensional. Cuando esto apareció en la física fue un descalabro, un shock moral y emocional, y la gente pensaba que toda la teoría de campo estaba mala por estos términos divergentes. Y fueron, otra transparencia, por favor, fueron las siguientes personas: Feynman, Tomonaga, que lo hizo solito en Japón porque esto venía justo después de la guerra, Tomonaga, Schwinger, Dyson, Bethe, que fue el primer persona que hizo un cálculo de renormalización y lo comparó con un dato físico. Bethe. En fin, probablemente estoy siendo injusto con muchos otros. Ellos se dieron cuenta que el lagrangiano original debe ser modificado en el sentido de agregar términos adicionales que se llaman contratérminos. Ahora, en la práctica, el rol de esos contratérminos es dar cuenta de los infinitos, de algún modo astuto. Pero lo que pasa cuando uno hace esto, pasan dos cosas. Pasan que, uno, aparece una escala de masa en la teoría inevitablemente. Uno podría pensar, hagamos QCD sin masa. Nada tiene masa. Entonces tú dirías, bueno, acá hay invariancia conformal, porque al no haber teoría escala de masa vale el grupo conforme. Pero inevitablemente aparece una escala de masa, por dos motivos, ya sea porque regularizas dimensionalmente, entonces inevitablemente aparece esa escala de masa, o porque regularizas como se te ocurra y sustraes en algún punto, que ese punto tiene una escala de energía. Entonces,
la teoría de campo por interacciones no es invariante conformal, inevitablemente aparece una escala de masa. Y acá aparece un largo estudio de cómo uno maneja estas cosas. Quiero decir dos palabras. Quiero decir que la regularización dimensional se convirtió en una herramienta absolutamente corriente, yo diría. Todo alumno que sigue un curso de teoría cuántica de campo sabe de regularización dimensional, que consiste en integrar no en 4 dimensiones, sino en 4 menos epsilon dimensiones. Whatever it means, 4 menos epsilon. Entonces, eso, lo bonito es que cuando uno trabaja de esa manera, los infinitos aparecen como polos en epsilon. Y ya los tienes bajo control. Sabes manejarlo. Y eso fue desarrollado por Bolini y Giambiagi, dos queridos colegas, ambos fallecidos argentinos. Giambiagi, Juan José Giambiagi, y me olvidé de Bolini. Yo los conocí muy bien a ambos. Giambiagi, Juan José Giambiagi y Bolini desarrollaron regularización dimensional, pero por razones típicas de nuestros países, los héroes que todo el mundo conoce son Toft y Feldman. La explicación histórica es que Bolini y Giambiagi mandaron este paper a Physics Letters B y los mandaron a freír monos. Y entre que peleaban con el referí, etc., pasó tiempo y finalmente acá no fue la cosa y lo enviaron a Nuevo Chimento, que es donde sí apareció. Pero consta históricamente que los primeros que produjeron la idea fueron efectivamente Bolini y Giambiagi. Toft publicaron el año 72, este debe tener 5.000 citas o qué sé yo, es uno de los papers más citados de la física. Ahora, si uno compara los dos papers, uno le da la razón a Toft y Feldman, porque rápidamente ubican esto en un contexto de calcular diagramas, mientras que el paper de Bolini es bastante abstracto y no es inmediato su uso. Pero como sea la historia, esto es regularización dimensional, y entonces esto se hizo popular. La gente tenía terror antes de regularización dimensional, salvo algunos teóricos escasos, a calcular estos diagramas. Mientras que ahora hay una receta muy precisa. Mire, calcule en 4 menos epsilon dimensiones, calcule todo y le van a aparecer polos, esos son los polos 1 partido por epsilon, y le va a agregar contratérmino al lagrangiano que cancela esos polos y se acabó la historia. O va a sustraer su función de Green en una cierta escala de energía y como los polos no dependen de la escala de energía, se van a ir. Y tienes correcciones finitas ahora, que surgen de los diagramas. Ahora hay una ambigüedad en este proceso que se llama la ambigüedad de la renormalización, que tiene que ver precisamente con los términos finitos. Los términos finitos dependen del esquema de sustracción, por ejemplo, o en fin. Pero eso nos llevaría muy lejos. Entonces, admitamos por de pronto que están bajo control todos estos diagramas divergentes y que LQCD, y esto sí que es el prodigio intelectual de Toft, es renormalizable. Renormalizable significa que se pueden agregar counterterms, un número finito de ellos, y con esos calcular correcciones finitas a cualquier diagrama que a ustedes se les ocurra. Ahora, el problema de esto es, ojalá tener una coupling chiquitita para que la serie sea convergente, porque si la coupling es grande, estamos en serios problemas. Y entonces, el problema de darse cuenta que la coupling efectiva de la QCD es chiquitita a altas energías es lo que se llama asymptotic freedom. El QCD renormalizable es producto exclusivo de Toft. Toft publicó a los 24 años, algo así creo, 2 trabajos.
bueno, muchos otros además, pero uno renormalizaba QCD, el otro renormalizaba el modelo estándar con quiebre de simetría, o sea, el modelo Higgs. Y para eso tuvo que inventar nuevas identidades equivalentes a Ward-Takahashi, y técnicamente es muy, muy difícil la demostración de TOF. Yo creo que, yo no estoy seguro de entenderla, yo la estudié a un loop solamente, pero la gracia de TOF es que mostró que a todo orden en teoría de perturbaciones, la teoría tiene sentido. Entonces yo me voy a saltar todo lo de las renormalizaciones. Podría yo mostrarles, por ejemplo, eh, que, el tema de la ambigüedad que surge de sustraer la teoría en una escala de energía y cómo eso conduce a ambigüedades en las constantes de acoplamiento. Pero, y eso tiene que ver solamente con que uno suma una serie de perturbaciones, y porque uno es humano, uno termina en algún momento, nos suma infinitos términos. Por supuesto, la idea es que la suma de los infinitos términos en la serie es toda la teoría, pero eso es un decir. Uno no puede calcular infinitos términos, y como uno calcula un número finito de términos, uno puede mostrar que hay diferencias en las predicciones. Entonces hay que definir esquemas de renormalización, y típicamente lo que se hace en QCD es que uno adopta el esquema MSBAR. Por lo menos todos los papers experimentales que yo conozco fijan todos sus parámetros en MSBAR. Eso significa calcule, regularice dimensionalmente y después sustraiga no solo el polo, sino que le va a aparecer algo que es logaritmo de... se me fue. Aparece... perdón, logaritmo de 4pi menos gamma. Ese término finito siempre aparece, esto es finito. Esto es infinito. Cuando epsilon se va, esto es finito. Ahora, por cosas técnicas que ahora no puedo comentar, sustraer simultáneamente el término 1 partido por epsilon más este término finito, lo que se llama MSBAR scheme, y es el que usan los experimentales para publicar sus datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo no tengo tiempo para hablar más de esta historia, y tengo que hablar ahora de unas funciones de Green, suponiendo, voy a suponer que la teoría es renormalizable, y entonces lo que voy a mostrar ahora, lo que quiero estudiar es el comportamiento con la energía. Si que yo escalo, ya sea el punto de sustracción o dejo el punto de sustracción fijo y escalo los momentos externos de una función de Green amputada, one single particle function, funciones amputadas de partícula única. Acá yo estoy pegando saltos gigantes, pero no tengo otra manera de avanzar en este momento. Entonces, por ejemplo, acá yo a mis alumnos, cuando toman el curso de QCD, yo los hago calcular el diagrama en QED para simplificar la vida, de polarización del vacío, con distintos esquemas de sustracción, para que vean la ambigüedad de los términos finitos, y entonces que hay un problema, y que ese es inevitable. Ya, ahora, otra transparencia. Ahora vamos rumbo a asymptotic freedom. Yo lo que quiero establecer hoy es la ecuación de Kalan-Szymanski y tratar de mostrar, sin entrar en detalles porque no voy a tener tiempo, Szymanski, y cómo se obtiene que efectivamente la coupling tiene un comportamiento del tipo alguna escala dividido por 11 tercios, 11 menos 2 tercios NF, perdón. NF el número de fermiones por logaritmo de Q cuadrado partido por una escala arbitraria. Esto se puede escribir de otra manera. Ahora, si Q es muy grande, ven usted, bueno, depende de lambda. Lambda hoy es del orden de 250 MeV, es lo que se llama un invariante del grupo de normalización,
este G es chiquito si Q cuadrado es grande. Cualquier Q más grande que un GeV va a producir una coupling decente pequeñita. Entonces uno puede hacer teoría de perturbación en esto. Lo que yo quiero calcular ahora es el comportamiento de la coupling, justamente. ¿Cómo se deriva esa coupling? Esa coupling, que se llama running coupling, se obtiene de la función beta, y yo tendría que mencionarles un poquito de cuál es el procedimiento que conduce a establecer este resultado que es central. Porque ahora, cuando Q cuadrado es muy grande, el G es chiquito. Esto se llama asintóticamente libertad asintótica. Esto le puedo dar otra expresión que se las voy a dar después, que es mejor. Pero ven ustedes que el número de fermiones no puede ser infinitamente grande, porque si no, esta cosa se destruye. Esto tiene que ser un coeficiente positivo. Bueno, pero igual de esta restricción sale que 11 y que NF tiene que ser menor que 16. J que se cumple fantásticamente, porque el número de fermiones, este es el número de sabores, que tenemos hoy en día, son 6. Así que es que esto se cumple y estamos muy bien. Entonces, lo que hace la gente es ver funciones de Green amputadas y estudiar la evolución de esas funciones de Green renormalizadas al variar el punto, ya sea la escala de la teoría o el punto de sustracción, que es equivalente. ¿De acuerdo? Estas son las one particle Green's function, las que yo voy a considerar ahora. Entonces, supongan que lo que quiero mencionar es, no, eso me lo voy a saltar. Muy bien. Vamos a supongan que tenemos una función de Green, que la derivan tomando derivadas funcionales respecto al funcional generatriz que yo anoté. Supongan que tenemos una función de Green todo lo complicada que ustedes quieran, que depende xn, con muchas patas. N es el número de puntos, o sea, estos son los puntos donde está atada la función de Green, qué sé yo, estoy pensando, por ejemplo, en algo así. Entonces es una función de Green con 4 líneas gluónicas externas, y una función que depende de x1, x2, x3 y x4. A eso me refiero. Pero supongamos una función de Green de n puntos con n Yang-Mills gluones externos, n fermiones, nf líneas externas fermiónicas y fantasmas. Ustedes dirán, pero los fantasmas no pueden ser líneas externas. No, pero es que esto puede estar dentro de una cosa más grande. Estamos viendo como una función de Green. No estoy diciendo que las patas llegan al detector, ¿de acuerdo? NF en líneas de quarks y N tilde líneas fantasmales. Bien, entonces ahora veamos las dimensiones. ¿Cuál es la dimensión en unidades de masa de una función de Green de n puntos, con este número de patas externas? Ustedes tienen que saber, y supongo que saben, que la dimensión del fotón en unidades de masa, que es la misma dimensión del gluón, por supuesto, es 1, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo sabe esto? Estos bichos tienen dimensión 1 en unidades de masa. Los campos de gate fermiónicos tienen dimensión 3 medios. Y los campos fantasmales tienen dimensión 1 también, porque son bosones, pero que se comportan como fermiones, ¿de acuerdo? Entonces ahora quiero ver cómo escalean estas cosas. De modo que la dimensión de una función de Green con ese número de patas externas es una unidad de masa. Esto es lo que se llama la dimensión canónica. N veces Yang-Mills, sí señor. Más 3 medios, porque por cada Yang-Mills hay dimensión 1. Como hay N, entonces N por 1 es N Yang-Mills. Más 3 medios por el número de fermiones y más N tilde.
que es el número de líneas. Y la restricción, por supuesto, es que n Yang-Mills más 3 medios NF más N tilde es igual al orden en que se está calculando este N. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la que se llama la dimensión canónica de una función de Green. Vamos a ver que como consecuencia de considerar correcciones radiativas, las dimensiones de la función de Green dejan de ser canónicas y aparece lo que se llaman dimensiones anómalas, que es consecuencia de toda esta renormalización. ¿De acuerdo? Lo que a uno le interesa es amputar las funciones de Green truncadas. Esto es una función de Green, pero queremos botar las patas externas, porque queremos ver la verdad del asunto, así como el que quiere ver el oro de la ciudad de los reyes, no le interesa los caminos, quiere ver el oro. El oro es ver el diagrama con patas externas, pero amputando las patas externas, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llaman funciones de Green truncada, conectada, porque vamos a considerar funciones de Green conectadas. Entonces esas funciones de Green se calculan multiplicando por, o sea, se definen así. Una nueva transparencia y ahora voy a avanzar. Voy a definir, por favor, una nueva transparencia. Sí, acá, es que no, a mí no me hace caso. No sé quién está pinchando. Voy a definir las funciones de Green conectadas, normales, que ustedes estudian en teoría de campo, son las derivadas del logaritmo de z, ¿no es cierto? Esas son menos i a la n menos 1, derivadas del logaritmo de z, así que es 1 partido por z, ¿de acuerdo? Y el logaritmo de z, esta cosa lo voy a llamar w, es el logaritmo de z, ¿de acuerdo? Respecto a todas las fuentes habidos y por haber. Eso genera, y tomando después todas las fuentes igual a 0, produce las funciones de Green conectadas. Las funciones de Green truncadas conectadas. Funciones de Green truncadas conectadas. Esas son las que interesan. Truncadas es que cortamos las patas externas. Y conectadas, porque no queremos diagramas de vacío. Se definen así, no quiero ningún alegato, por favor, 2pi a la cuarta, esto es una definición, si no, no vamos a avanzar. Porque voy a trabajar con funciones de Green conectadas y amputadas, o truncadas. La suma de todos los momentos tiene que ser 0, por supuesto, esa conservación de energía, momentum. Acá multiplico por G2. Esto G2 de tilde es el inverso del propagador, ¿de acuerdo? Entonces uno saca las dimensiones de estas funciones de Green truncadas. Estos G2 tilde, no se los he dicho, pero son los inversos de los propagadores, porque si las patas externas son propagadores, tengo que multiplicar por el inverso del propagador para amputarla, chao, se fue. Entonces se multiplica por G2 tilde de P1, G2 tilde, todos los propagadores inversos que tengan van a depender. Y acá aparece lo que se llama G tilde truncada conectada. Esta es la definición, ¿no? De P, G, M es igual a la integral en todos los puntos externos de E a la menos I P1 X1 más Pn Xn, si es que tiene n patas, que la estamos amputando con estos términos, por la función de Green, por la función de Green conectada.
Entonces, si ustedes quieren, la gente conectada es uno partido por los propagadores. Estos son los propagadores, las patas externas, ¿de acuerdo? Ya, pero whatever it means, les he comentado que existe esta posibilidad de definir estas funciones de Green conectadas. Estas tienen otras dimensiones. Y se los dejo de tarea, mostrar que la dimensión de una función de Green, el tilde es que tiene las patas amputadas, conectadas, de P1 hasta Pn es igual a M, no es lo mismo que la dimensión de Green de la función de la dimensión de la función de Green anterior, sino que aparece, esto es un ejercicio en mi curso, menos 3 n Yang-Mills, menos 3 n tilde, el número de fantasmales que están amputando, menos 5 medios ns. Entonces, estas son las dimensiones de las funciones de Green conectadas, ¿de acuerdo? Esas son las dimensiones, sin amputar, perdón, sin amputar, disculpen, ya me equivoqué, sin amputar, o sea, multiplicando por las dimensiones de los propagadores. Y si vamos a trabajar con las funciones de Green amputadas, conectadas, esta se usa la letra gamma. Y gamma depende de momentos, y la dimensión canónica de esta cosa es m a 4 menos n Yang-Mills más n tilde menos 3 medios nf. Y ahora pueden poner ejemplo ustedes. Y esto se nota como m a la dimensión canónica de gamma, es la dimensión canónica, que es todo esto que hay acá. ¿De acuerdo? Esto es porque hay que multiplicar por los inversos, porque cada propagador es... El inverso de un propagador es multiplicar por p cuadrado, por p cuadrado, por p cuadrado, y por eso da ese resultado. Ahora, estas dimensiones también van a depender de la escala de energía, como vamos a ver en un ratito. Y ahora quiero convencerles de que hay una ecuación de grupo de renormalización que satisfacen las funciones de Green renormalizadas de las amputadas conectadas. Eso es la ecuación de Kalan-Szymanczyk, se las voy a mencionar, que es algo muy, muy simple, muy, muy ingenuo en cierto modo. Ya, ahora el gran teorema es el siguiente. Si yo tengo una función de Green, y esto es un acto de fe, pero estamos en Semana Santa, esto es una extensión del proceso. Esto quita mucho tiempo y nadie les puede ahorrar el trabajo que 5 lecciones no logran. Esta es la función de Green renormalizada. ¿De acuerdo? Renormalizada, que depende de puros parámetros renormalizados, que es la coupling que se renormaliza. El gauge, curiosamente, también se renormaliza, pero no pregunten, eso lo podemos ignorar. La masa. Pero todo esto requiere de un punto de sustracción. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes cuando calculan este diagrama, ya, les da infinito. Perfecto. ¿Qué hacen? Entonces dicen, ya, manejemos el infinito. Regularización dimensional. Y entonces el diagrama produce algo como un coeficiente por 1 partido por epsilon más términos finitos. Usted dice, ah, perfecto. Beautiful. Entonces lo que tengo que hacer es restar, si este diagrama venía con una escala de momentum P, le restamos el mismo diagrama en una escala donde la escala de momentum sea mu. Entonces, como el término divergente no depende de la escala, entonces se va a ir. Pero lo que va a pasar es que los términos finitos, que típicamente son logaritmos, van a quedar cocientes de logaritmos de p cuadrado partido por mu cuadrado, donde mu es la escala de renormalización. ¿De acuerdo? Por eso la función de Green renormalizada se define
como la función de Green regularizada, sustraída en un punto. ¿De acuerdo? Para mí, en este momento, eso va a ser la definición. Entonces, depende de la escala, inevitablemente, y todos los parámetros se supone que ahora son renormalizados. O sea, la masa es la masa más el counterturn. La coupling es la coupling más los términos originales que salen de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A mis alumnos yo veo esta cosa primero en QED, hago con mucho cuidado el tema de los 3 diagramas divergentes de la QED. Perdón, que es el vértice, ¿no es cierto? Esos son los 3 diagramas divergentes de la QED. En QCD hay más. Ya vieron por la multiplicidad de diagramas que hay. Y entonces uno empieza a ver el rol. Esto renormaliza la masa y la función de onda. Y esto renormaliza masa y carga eléctrica. Esto renormaliza solo carga eléctrica. Y esto renormaliza carga eléctrica. Y wave function. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, qué vale con la carga renormalizada, lo único que contribuye es esto. Porque hay una cancelación entre las contribuciones a la carga de este diagrama y del vértice debido a la identidad de Ward-Takahashi que se llama. Y esto entonces uno dice, el diagrama de polarización del vacío es responsable de que la carga se renormalice. Y eso ya les hice el diagrama de la sensibilidad con que uno puede explorar un proceso físico dependiendo de la escala de energía. Y entonces uno se da cuenta, en QED por lo menos, que la coupling aumenta con Q cuadrado, ¿no es cierto? Porque este diagrama apantalla. Si ustedes tienen una carga, supongan que esa es la carga de verdad. Alguien les dijo, esta es la verdad, muchachos. Entonces usted dice, muy bien, hay que explorar la verdad. Pero explorar la verdad significa explorar el entorno de la carga en una cierta distancia. Ahora, no tenemos energía infinita en los laboratorios, tenemos una cierta escala que permite resolver distancia. Entiendo que en el LHC esa energía de 14 TeV explora distancia de 10 a la menos 17 centímetros, tal vez 10 a la menos 18. Estamos hablando de 10 a la menos 4 Fermis, pero hasta ahí llegaste nomás. Entonces tú exploras esta distancia. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí exploras tú. Pero cuando exploras una carga eléctrica, tú tiras algo que interactúa con la carga eléctrica, que típicamente es un fotón. Y ahí viene el fotón. Pero el fotón no viene solo. Como dice Ortega y Gasset, el fotón es el fotón y sus circunstancias. Nosotros somos yo y nuestras circunstancias. Y el fotón se viste. Y se viste. Y se viene vistiendo hace rato, generando. Y eso está fuera de tu control. Esto no depende. Yo no quiero que el fotón se vista, entonces voy a hacer un experimento en que el fotón no se vista. No. Esto son fluctuaciones cuánticas primordiales en la teoría, están fuera de tu control. Y como tú, por ejemplo, imagínate que estás explorando a esa distancia. Entonces no ves la carga de verdad porque lo que estás viendo es una carga rodeado de dipolos. Y si esta es más, acá hay menos, más, menos, más, menos, más. Y si tú exploras con esta distancia, entonces no ves la carga de verdad, sino ves la carga apantallada por los dipolos. Y entonces uno entiende que en QED el E sub R crezca con Q cuadrado. QED no es asintóticamente libre, es todo lo contrario. QCD hay un anti-apantallamiento de color precisamente por el vestimiento de los gluones. Ahora tú quieres explorar una carga tirando gluones. Bueno, los gluones vienen de otra región, no importa. Pero estos gluones efectivamente se visten así. Y eso sería igual. Esto conduce a un apantallamiento de la carga de color. Los gluones se visten así. Pero lo que es crucial es que los gluones se visten así. Con un diagrama de vestimiento gluónico. Y este antiapantalla. Y es la lucha entre esto y esto lo que produce la coupling que yo les acabo de mencionar.
Bueno, entonces, ¿cómo uno trabaja esto? Lo que vamos a ver ahora, ¿qué le pasa a una función de Green renormalizada, suponiendo que yo escalo los momentos externos? O sea, quiero decir lo siguiente. Vamos, ya, otra transparencia, por favor. Suponte que tienes una función, esto es teoría de campo en general, una función de Green renormalizada de n puntos y todos los momentos externos los escalo con la variable xi. La misma, ¿eh? No me cambien las escalas. Multiplico todos los momentos externos por 2, por ejemplo. Entonces acá tengo la coupling renormalizada, el término, esto es muy abstracto para ustedes, el término de fijación de gauge, la masa, y por supuesto la constante de sustracción donde he definido las cantidades renormalizadas. Esto por definición. Esto significa la dimensión de la función. Esto es la escala de masa, porque en este momento hay una escala de masa que es mu, elevado a la dimensión canónica de la función de Green. ¿De qué cosa? De la función de Green sin dimensiones. No, para distinguirla de esta la voy a llamar xi. La única diferencia es que este xi no depende de los momentos, sino que ahora escalé los momentos con la escala de renormalización. P2 partido por mu, en fin, y las constantes quedan tal cual. Eso significa que esta función de Green tiene dimensión canónica de gamma, que si yo escaleo los momentos de este modo, o sea, en vez de tener divido por mu, si tú quieres, equivale a multiplicar por 1 partido por mu, aparece esa dimensión canónica. Entonces ven ustedes que esto es lo mismo. Se puede escribir como xi a la d gamma multiplicando a mu partido por xi a la d gamma. Por eso se van los xi a la d gamma. Y por xi ahora los voy a escribir así. P1 partido por mu partido por xi. Entonces en este momento yo estoy moviendo el punto de sustracción. Al escribirlo de esta manera, estoy removiendo a dónde yo estoy sustrayendo, porque en vez de ser mu, es mu partido por xi. Entonces lo puedo ver como un escalamiento de los momentos, o puedo dejar los momentos fijos y sustraer en una escala removida o en movimiento. P sub n partido por mu dividido por xi. Y esto depende de la alfa A. Y XJ, donde XJ son los MJ partido por xi. ¿De acuerdo? XJ vamos a llamar a esa variable, sí, la vamos a llamar, sí, no sé cómo llamarlo. XJ son las masas dividido, perdón. Estos XJ son las MJ divididos por mu. Acá. Esto depende ahora y depende de todo esto, pero acá aparece XJ. Y esto acá también aparece XJ. Muy bien. Y ahora veamos un diferencial, cómo evoluciona la función de Green renormalizada si yo cambio la escala de sustracción o cambio el escalamiento de los momentos. Lo que yo quiero decir es algo muy, muy simple. Que la derivada respecto al punto de sustracción de una función de Green desnuda. Una función de Green desnuda es una función de Green que no depende de mu porque no es sustraído. Tiene infinitos por donde ustedes quieran. Pero no depende de mu. Entonces, whatever, lo que sea, la derivada respecto a mu de esta función de Green, que depende ahora de cantidades no renormalizadas, MJ, y depende de epsilon, por supuesto, porque para darles si epsilon tiende a 0, todo esto diverge.
Entonces está regularizado, pero no renormalizado. No he hecho sustracción. No he hecho sustracción. Entonces, muchachos y niñas, si esto no depende de mu, entonces la derivada respecto a mu es cero. Eso de perogrullo. La derivada respecto a x de algo que no depende de x es cero. Ya. Esto, ahora lo que voy a hacer es convertir la función de Green desnuda, regularizada, en una función de Green renormalizada a través de lo que se llaman las constantes de renormalización. Y yo siento mucho que el lenguaje sea críptico, y lo único que puedo aspirar en este momento es motivarlo a quien le interese a estudiar esto en un curso sistemático. Entonces, esta es la función de Green. No sustraída, o si ustedes quieren, función de Green eh, desnudas. Desnudas. Regularizadas, si ustedes quieren, por eso aparece el épsilon. O sea, en realidad son funciones de Green. Desnudas en el sentido que no dependen de un punto de sustracción. Regularizadas, eso es eso. Esto es cero. Y ahora lo que voy a hacer es escribir el gamma cero en términos del gamma R. Pero gamma cero se puede escribir, este es el gran trabajo de toda esta gente, de Dyson en particular, se puede escribir en términos de la z, la constante de normalización, y las funciones de Green renormalizadas. Es muy, en términos, es que voy escribiendo y se va colando una cosa misteriosa. En términos de, se puede escribir en términos de las constantes de renormalización. Este es el gran teorema de la renormalización, que tú puedes aislar toda la renormalización en términos de un producto con un número finito de constantes de renormalización. Una constante de renormalización de las constantes y en términos de las constantes de renormalización y la función de Green renormalizada. Ya. Y esto que voy a escribir ahora se llama ecuación de Calan-Simmons. También falleció Simancic, desgraciadamente, de un cáncer que lo devoró literalmente en un par de meses. Sí. Yo escuché 2 seminarios de Simancic cuando yo estaba en Hamburgo. En el primer seminario, no sé qué tenía en mente, pero mostró algo así como 70 transparencias en 20 minutos y decía que todo es trivial y que todo se sabe, y transparencias llenas, llenas, llenas. O sea, fue una frustración total. Pero después dio una charla maravillosa sobre el cuadro de Schrödinger en teoría cuántica de campo. Porque uno está acostumbrado a ver teoría cuántica de campos ya sea en el cuadro de Heisenberg o en el cuadro de interacción. ¿Cómo se maneja el cuadro de Schrödinger en el marco de teoría de campo? Y es uno de los seminarios más extraordinarios que yo recuerdo. Y ahí me di cuenta que Simancic era un gran, gran, gran tipo. Muy difícil hablar con él, siempre estaba callado, no contestaba mucho. Sí. En fin, entonces, jóvenes, ahora lo único que yo quiero que recuerden, o si no los recuerdo, se los presento yo, que la relación entre la función de Green renormalizada y la función de Green desnuda, tengo que encontrarla en mis apuntes, pero está anotada en alguna parte, es la siguiente. Y ahora es esta. Es, claro, este es el gran teorema de la renormalización, que dice que una función de Green renormalize, eso significa la R, que depende de ciertos momentos externos. Bien general, ¿no?
Esto lo podemos pasar después a n igual a 2 y tienen el caso de la función de Green renormalizada del propagador. 3 y tienen la renormalización de las funciones de vértice, qué sé yo. Depende del alfa, que es la coupling. Alfa es g cuadrado partido por 4pi. Lo que sea, pero es algo relacionado con eso. A, la constante de fijación de gauge. Los MJ, las masas y el punto de sustracción. Esta es la función de Green renormalizada. Es igual al límite en que el parámetro de regularización dimensional tiende a 0 de unas constantes que uno calcula perturbativamente y que dependen tanto del punto de sustracción como epsilon y que multiplica las funciones de Green desnudas que dependen de los momentos externos, la coupling desnuda, el parámetro de gauge desnudo, todo se regulariza, todo se normaliza. No existen constantes en física, eso es una de las moralejas de esta historia. Epsilon. Por supuesto, la función de Green desnuda está regularizada, así que depende del epsilon. Es regularizada para tener bajo control, ya. El producto de esta cuestión por esto es finito y se fija en virtud de y se fijan las cantidades finitas en términos de la escala de energía donde se sustrae. Ese es el teorema. Y el Z gamma, cuando yo tengo una función de Green con n Yang-Mills patas externas, n fermiones externos, n campos fantasmales externos, ese Z gamma es producto de funciones de constante normalización para cada campo. Y no quiero ningún alegato, esto es Z, la que regulariza 3 Yang-Mills, a menos el número de patas externas de Yang-Mills. Por ejemplo, si hay 2 gluones, acá ponen 2, dividido por 2. Y esto depende de mu, epsilon. Por las constantes normalización fantasmales de los campos fantasmales, elevado al número de campos fantasmales que tenga tu diagrama. Si estás en un gauge no covariante, no hay fantasma. No aparece este término. Por Z2 es la constante de normalización fermiónica, a menos el número de campos fermiónicos dividido por 2, y todos estos dependen de mu, epsilon. Este es el grandioso teorema de la renormalización. Y entonces, y lo interesante, no sé si ustedes captan, ¿eh? Esto es válido siempre. Si calculan el orden 1500 de teoría de perturbaciones, porque son unos superdotados y se calcularon millones de diagramas de Feynman, van a concluir que la función de Green renormalizada siempre va a ser de esta forma. Siempre, siempre, siempre. Y no necesitan donde estos Z, dependen de mu y epsilon, se calculan en una serie perturbativa. Por supuesto, los Z son series perturbativas enormes que dependen del orden en que están calculando. Pero no van a haber 80 Z, no, siempre son 3 Z, que se calculan en forma perturbativa a su vez. Eso es extraordinario. Una teoría no renormalizable requiere cada vez más y más y más constantes de renormalización a medida que vas a órdenes más altos. Y por eso pierde todo poder predictivo. Y las teorías de Gauge no renormalizables no van más allá del thriller. O si no, hay que tener muy cuidadoso en manejar el significado de las correcciones radiativas en ese tipo de teoría. Bien, joven, entonces, en resumen, Kalan-Simansi, ¿qué es lo que nos dice? Es que si yo aplico mu, dA de mu, ya dije, ¿no es cierto? Ya dije que mu, dA de mu, de la función de Green desnuda, perdón, es 0. Y ahora en vez de la función de Green desnuda, voy a escribirlo en términos de estas cantidades.
O sea, la función de Green desnuda la voy a escribir como el 1 partido por los z, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Mu, DA de mu, entonces escribo, y eso lo hacen ustedes, escribo la función de Green renormalizada, desnuda en términos de la renormalizada. Acá tiene la relación. O sea, acá el desnudo, acá está, es 1 partido por el z gamma por el gamma r, si ustedes quieren. Entonces, y como el z gamma es eta a, es producto de los z a la eso. Y entonces vamos a decir eso. Y ahora es regla de la cadena, jóvenes. Mu DA de mu significa mu parcial de mu más mu de alfa, esa es la coupling, a de mu por DA de alfa. Más la suma sobre todos los fermiones que tengamos, J igual 1 a n. El tipo de fermiones me refiero, ¿de acuerdo? Y acá lo voy a escribir así majaderamente, lo voy a escribir como, porque así se estila, mu partido por mj, porque esto tiene que ver con los xj, dmj a de mu, estoy aplicando regla a la cadena, y acá multiplico por mj para cancelar este mj, y ahora hago d a de mj. Y finalmente, parámetro de gauge, eventualmente también depende del punto de sustracción de A de A. Perdón, depende del punto de sustracción. Ya, eso, y esto, todo esto es mu de A de mu, y va a multiplicar a gamma 0, pero escrito en términos del gamma R. O sea, lo voy a multiplicar, acá aparecía todo eso por gamma 0, pero gamma 0 es 1 partido por z gamma por el gamma R. Así que es que esto multiplica a gamma R, que depende de los momentos, depende de las cantidades renormalizadas. Y esto es igual a 1 partido por z gamma, como ven de la ecuación anterior, y ahora por mu de z gamma a de mu, es regla de la cadena, por la función de Green renormalizada. Entonces acá están las derivadas respecto al punto de sustracción de las constantes de normalización. Y acá aparece P1, Pn, bueno, puros parámetros normalizados, MJ, y el punto de sustracción. Esta cosa, esta ecuación, que todo esto aplicado a esto igual a esto, se llama ecuación de Kalan-Simanski. Y se puede expresar, sin embargo, más simple en términos de algunas variables, y que yo las voy a definir, y luego vamos a usar esta ecuación de Kalan-Simanski para, pero denme por favor, si todavía tengo tiempo, otra transparencia, por favor, ¿sí? Entonces voy a definir cosas, no quiero, vamos a definir cosas. Definiciones. Para reescribir esa ecuación que no se ve muy frente, de otra manera. Vamos a llamar a mu de alfa S, de mu, por definición, alfa S por beta. Esta es la famosa función beta, que depende de alfa S, XJ, ya voy a decir lo que es XJ, y ya, donde he definido XJ por definición como MJ partido por mu. O sea, el mu está implícito acá. Está implícito que hay un mu acá, en todas partes. Voy a definir mu partido por MJ, dmj de mu, por definición como menos gamma j alfa s
XJ, A. Esto no depende del epsilon. ¿No? Esto no depende de epsilon porque estamos trabajando por el lado de las cosas renormalizadas. Sí, entonces estas funciones singulares efectivamente son renormalizadas, no dependen del epsilon. Bueno. Y finalmente algo así como la derivada del parámetro de Gauge. Esto siempre ha sido un misterio para mí, pero yo sé que el parámetro de Gauge corre si era 1 al comienzo, después 1,2, por ejemplo. A por delta. Ese parámetro lo vamos a llamar delta. A. Bien. Eso por el lado de lo que aparecía en el lado derecho, ¿no es cierto? Aparecían derivadas respecto a de la coupling respecto al punto de sustracción, etc. Ya. Y eso es un conjunto de definiciones. Y el siguiente conjunto, y con eso completamos, es que a mu partido por z de 3 Yang-Mills de z3 Yang-Mills respecto a de mu, lo vamos a llamar, fíjense, esto es la derivada logarítmica de la constante de normalización, ¿no? Esto lo vamos a llamar gamma sub Yang-Mills, un nombre. Mu partido por Z2F, que es la constante de normalización fermiónica, por la derivada de dz2F a de mu. Esta es la derivada del logaritmo de z de 2F a de mu, lo vamos a llamar gamma F. Y bueno, y estos dependen de alfa S, A, XJ. Y esto depende también de alfa A, XJ. Y también se define un mu partido por Z3 tilde, ya lo están viendo, que se llama gamma tilde idem con el campo fantasmal. Aparece un gamma tilde que sería mu partido por Z3 tilde de Z3 tilde a de mu. En términos de esas variables, jóvenes, esta es la famosísima ecuación de Kalanzi-Manzik y que vamos a resolver la próxima clase. Una transparencia más. Yo sé que estamos pasando en 2 minutos, pero déjeme concluir. Una transparencia más, por favor. Acá. Es. La ecuación toma esta forma. Mu de A de mu. Más la función beta, que depende de la coupling renormalizada. Por la coupling, por derivada respecto a la coupling. Más delta alfa S, que ya definí, que era por A de A de A. Eso es lo que tiene que, eso es irrelevante también, ¿no? Menos la suma J igual 1 al número de fermiones que tengas, gamma J, XJ de A de XJ. Y finalmente menos gamma, ya voy a decir lo que es el gamma gamma, es igual de alfa S, todo multiplicando a la función de Green renormalizada de momentos P1, Pn, alfa, A, MJ, y el punto de sustracción es 0. Esa es la ecuación de Kalanzi-Manzik. Donde gamma, un segundito por favor, esto es gamma renormalizado. ¿Sí? Y ahora voy a definir lo que se llama este gamma subgamma, se los explico al tiro y con eso terminamos. Ya, sal. Ya, y ese gamma subgamma es la suma de los n, es gamma, o sea, se cumple 2 veces gamma subgamma, este gamma, perdón, disculpen, necesito un borrador, bueno, borramos, un lapicito, gracias, muchas gracias, y acá 2 veces, ahora necesito el lápiz, no, el lápiz, ¿dónde está el lápiz? Por Dios, el lápiz se me fue, bueno, ¿dónde está el lápiz? ¿Alguien ve el lápiz acá?
Acá está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, listo. 2 veces. No. Escribió. No, yo quiero un lápiz y quiero con ese ancho. Ahora sí. Entonces, gamma subgamma es, por definición, N-Young-Mills. O sea, acá están las derivadas logarítmicas de las constantes de normalización, ¿no? Que yo definí hace un rato, gamma Young-Mills, más NF, gamma fermiónico. Lo más curioso, cuando resolvamos esta ecuación, más N tilde, gamma fantasmales. Ya. Estas cosas, acuérdense que era 1 partido por z de z a de mu. Las derivadas logarítmicas de las constantes de normalización se llaman dimensiones anómalas. Estas son dimensiones anómalas porque vamos a calcular cuál es la dimensión de una función de Green renormalizada, escaleada, y no es la dimensión canónica, sino que aparecen además estas cosas. Y eso torna tan rara y misteriosa la teoría de campo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quisiera hacer la próxima clase, y desgraciadamente ahí vamos a parar, es mostrarles el método. Hay un método para resolver ecuaciones. Esta es una ecuación. ¿Qué ecuación es? Una ecuación en derivadas parciales de primer orden. Voy a irme a un caso muy simple para resolver, y voy a ignorar la dependencia del gauge, qué sé yo, y voy a voy a mostrar cómo se resuelven ecuaciones diferenciales en derivadas parciales a través del método de las características, y a través de ese método voy a introducir lo que se llama la running coupling constant. Y ahí va a aparecer efectivamente la coupling, que es chiquitita, y que permite calcular entonces correcciones radiativas a altas energías en QCD. Y entonces de ahí viene después las violaciones al scaling en el Deep Inelastic Scattering por resumación de cadenas de cascadas de emisiones de gluones o de quarks en las ecuaciones de Altair y Parisi, qué sé yo. Pero yo creo que ya son las 8:37 y terminamos por hoy. Acá a las 8:37 en Chile, ¿sí? Y nos vemos el miércoles, y yo creo que es un buen final de fiesta, que vean cómo de primeros principios voy a obtener la running coupling constant, cómo voy a calcular el escalamiento de las funciones de Green, y eventualmente, si me queda tiempo, voy a aplicarlo para ver violaciones de scaling en Deep Inelastic. Por lo menos la filosofía. Eso sería por hoy. Muchas gracias a todos y por la paciencia. Y ánimo, porque yo me di cuenta, yo sé que estas cosas son difíciles y que no, Daniel no me dijo, tus alumnos saben teoría de campo, pero eso es como si alguien me dice, tú sabes ruso y te sueltan en Moscú, vamos a ver si hablas ruso. No es tan obvio. Depende de muchas cosas, o sea, cuánto practicaron con regularizar, con sustraer, con manejar estas identidades, saber lo que es una teoría renormalizable. Pero acá yo lo estoy usando, pero voy a algo muy, muy concreto, que es asymptotic freedom. Que vean que este cuento que uno oye, que la coupling se torna chica, ¿cómo se calcula? Y yo les voy a mostrar cómo se calcula, y les voy a calcular la función beta de la QCD exactamente, a un loop. Y vamos a obtener todo. Y con eso ya podemos declararnos para un primer approach a QCD. Yo creo que no estamos tan mal.